Nada bueno hay en nosotros si no viniera de ti. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, viene cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Hay veces que tenemos una ilusión del campo perfecto, o muchas veces se tiene la ilusión de la iglesia perfecta, ¿no? Y sabemos que la iglesia perfecta es en Cristo, ¿sí? Hay una iglesia perfecta en Cristo, pero mientras estemos aquí en el campo, indudablemente va a haber estas cuestiones, ¿no? De la buena semilla y la semilla del enemigo. En la India, cuando discutían dos granjeros linderos, se maldecía uno con el otro y dice: ojalá que tu campo se llene de cizaña. Y muchas veces uno iba y le sembraba, al tiempo de la siembra, le sembraba cizaña junto con la buena semilla que había sembrado el otro, ¿no? Y nosotros tenemos ese síndrome del extractor. Vemos un problema, una falla en el otro, o una debilidad propia, y nuestro primer impulso, ¿no?, es hacer un juicio y decir: ¿querés que vayamos y lo arranquemos y lo saquemos del medio? La cizaña, su nombre es Sunim. En el antiguo, en el Antiguo Testamento, en el antiguo Israel, Judá, la cizaña era conocida como el trigo bastardo. O sea, era exactamente igual que el trigo, ¿no? Las hojas, cuando germinaban, son exactamente iguales. No se puede diferenciar una de otra. Y intentar arrancar una, ¿no es cierto?, se corría el peligro de arrancar la otra. ¿Por qué? Porque sus raíces debajo de la tierra se entremezclaban. ¿Se entiende? Entonces, al entremezclarse las raíces y al hacer
las hojas prácticamente idénticas, se corría el riesgo de arrancar una o la otra. Queremos muchas veces una familia, una iglesia pura e ideal ya mismo. Pero Dios nos advierte que el reino de Dios está bajo la ley de la convivencia y desarrollo. El trigo y la cizaña van a crecer juntos. Esto es así. Y corremos el riesgo de caer en la trampa de la apariencia. Mandar versus discernir. Cómo se mimetiza la cizaña con el trigo. Y a primera instancia y a primera vista, no tenemos la capacidad de poder juzgar cuál es uno y cuál es el otro. La cizaña es exactamente igual que el trigo. Hoy mientras repasaba la prédica, anoté algo que me vino en la cabeza que había leído. Si usted quiere saber cómo es una persona, dele poder. Dele poder y se va a dar cuenta cómo es la persona. El trigo va a tratar de llevar fruto siempre, al 30, al 60 y al 100 por uno. La cizaña va a tratar de ahogar al trigo de todas formas. La cizaña tiene algo muy particular, que su grano, cuando florece, es amargo y es un opioide, ¿no? Que tiene un efecto adormecedor en las personas. Y muchas veces dentro de la iglesia hay personas con esas características, ¿no? Que son amargas, pero que sin embargo siguen atrayendo, ¿no? Y obnubilando a personas que son buenas, inocentes, y hasta de inocente pasan a ingenuas. Cuidado que el trigo y la cizaña, o sea, no es que no es que el campo sea de aquí para allá. Cuidado, el campo es todo. Si el trigo y la cizaña puede germinar también de esta parte para allá, ¿no? Y tienen la misma apariencia y el fruto es muy parecido. Y la prisa de la reacción humana, si la reacción humana es la prisa, el mandar. Cuando actuamos desde la impaciencia religiosa, tengo que, etiquetamos a uno, tengo que corregir, tengo que, y nos volvemos destructivos. En realidad, lo que yo tengo que hacer es predicar la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios hable. ¿Qué quiere decir? ¿La palabra de Dios va a arrancar? No. Yo no soy el dueño del campo. No tengo que arrancar nada. Lo que va a hacer la palabra de Dios es que el trigo sea más trigo, que el fruto sea más grande, que el fruto sea más abundante, al 30, al 60 y al 100 por uno. La cizaña va a seguir siendo cizaña. O posiblemente no.
Nosotros solemos clasificar a las personas entre buenas y malas. Y nos basamos en una etapa de su vida. Nosotros no podemos clasificar a las personas por una fotografía. O sea, le saco una foto, hoy es muy popular, eso está muy de boga. Te sacan una foto, o sea, hoy todos son periodistas. En el mundo todos son periodistas, todos andan con un teléfono, todos tienen la oportunidad de sacar una foto, se dice escrachar a alguien, por ahí esa foto no tiene nada que ver con lo que ocurrió realmente. Y no hay una persona que haya hecho todo bien sin haber hecho algo malo, y no hay una persona que no haya hecho las cosas mal, ¿no? Pero alguna bien. Entonces, no podemos etiquetar las personas. ¿Cuántas veces alguien sale de la iglesia y ustedes han escuchado, pero ese va a la iglesia? ¿Ese va a la iglesia? ¿No? Pero si ese es esto, es aquello otro, bueno, justamente porque esto, aquello y aquello otro en la iglesia viene a encontrarse con su Señor y a darse cuenta, porque acá venimos a darnos cuenta, ¿no? De nuestras falencias, de nuestros errores, de nuestras necesidades. Entonces, somos muy rápidos para juzgar. Dios es eternamente misericordioso y las misericordias de Dios se renuevan permanentemente, todos los días. Son nuevas las misericordias de Dios. Cuando vemos un partido de fútbol, ¿no? Los futboleros, los varones, bueno, hay mujeres que también les gusta mucho ver el fútbol, ¿no? Cuando pasan un foul, por ahí, si en cámara rápida uno ni cuenta se dio que era foul, pero como lo pasan con cámara lenta, ¿no? Parece que esa fue una patada terrible. Y a lo mejor apenas si lo tocó. O sea, no podemos guiarnos por la fotografía del otro. Dejémoslo que permanezca. Dejémoslo porque muchos entran a la iglesia, o la mayoría llegamos a la iglesia o llegamos a Cristo siendo cizaña, y en ese poder transformador de Dios terminamos siendo trigo y terminamos llevando fruto y terminamos llevando fruto en abundancia. Entonces, necesitamos esperar ese proceso de Dios en la vida de la persona. Tiene que haber un quiebre en el observador. La verdadera madurez espiritual no es andar cazando cizaña, sino aprender a discernir. Hay algunas personas, no me puedo acordar, vieron que hay unas películas de terror. Una era Freddy Krueger, que andaba con las garras. Hay algunos cristianos medio Freddy Krueger, ¿no? Porque andan arañando. Y había el otro que no me puedo acordar, es el de las tijeras. El joven mano de tijera. Bien. Pero bueno, acá también puede haber viejos manos de tijera. No solamente jóvenes. Y los más viejos, por ahí, son los que tienen las tijeras más afiladas. Y andan queriendo cortar. El problema, como decía, es que no se puede discernir. Y uno puede discernir el espíritu en una persona
pero no es nuestra labor cortar dentro de la congregación a nadie. A nadie. Esta es la labor del dueño de la obra. Y el dueño de la obra es Cristo. El dueño de la obra es Dios. Cuentan que cuando se separaba el trigo de la cizaña, utilizaban mujeres. ¿Por qué? Porque tenían las manos más chicas, ¿no es cierto? Y podían, con más justeza, poder separar una de la otra. Es una curiosidad del relato, ¿no? El enredo de las raíces, el riesgo de la autorreactividad. El amo dice, no lo arranquéis, no sea que al recoger la cizaña arranquéis también al trigo. Debe ser que en la medida que comienza la floración, uno se va dando cuenta que hay una diferencia entre la floración del trigo y la floración de la cizaña, y se corre ese riesgo. ¿Por qué? Porque las raíces están enmarañadas. Ahora, corremos el riesgo de querer tener o establecer un hipercontrol. Cuando centramos toda nuestra energía celestial o personal en combatir lo negativo, las debilidades, las faltas, los ataques del enemigo, terminamos lastimando lo bueno. Cuando nosotros queremos tomar el control y entendamos esto, pasamos del campo, ¿no?, a las actividades interpersonales y a las relaciones interpersonales. Y cuando nosotros queremos ponernos en ese lugar, en el lugar de Dios, corremos riesgos. Y vos decís, bueno, pero me molesta porque imagínese que usted está enredado abajo. Las raíces son las que le dan el crecimiento a usted, pero abajo están enredadas entre un montón de maraña, donde también está la cizaña, y usted dice, bueno, pero esto me molesta. Y corremos el riesgo de lastimar lo bueno. Corremos el riesgo también de decir, ¿por qué el enemigo sembró esto aquí? Y nos dejamos atrapar en la amargura y en la paranoia. Vemos permanentemente con ojos de juicio a los demás. Juzgamos a los demás. Si hace esto, si estornuda, si no se trajo pañuelo, si estornuda así achí, ¿por qué no se tapó la mano con el...? Estoy hablando cuestiones... ejemplos muy prácticos, muy elementales, ¿no? Pero normalmente nos ponemos en observadores críticos y en observadores con un juicio muy agudo con los demás, sin ver que el dueño del reino de los cielos, por sobre todas las cosas, tiene misericordia. Ahora, lo otro sería, ¿para qué Dios permite que la cizaña crezca entre nosotros? Recién contaba el testimonio, un testimonio Gladys, un testimonio delicado, ¿no? Pero indudablemente que un matrimonio es el que se fue a Andorra y otro matrimonio es el que volvió de Andorra, ¿no? ¿Por qué? Porque el matrimonio se forja muchas veces bajo una fragua, en los momentos más delicados, en los momentos más dificultosos, en los momentos más
terribles. Sin embargo, ahí perseveran juntos, tiran del carro juntos, sufren juntos, van juntos y vuelven juntos. Y la relación no es la misma entre ellos cuando fueron a cuando volvieron. Aparte, me da un conocimiento, me da una seguridad en nuestro Señor, en Jesucristo, que a pesar de que podamos cometer errores o situaciones realmente, o estar en situaciones realmente lamentables, Él sigue estando ahí. Él sigue conociendo nuestra realidad. Y cuando nosotros vamos a Cristo y lloramos en Cristo y clamamos a Cristo, indudablemente Él nos va a responder. Entonces, muchas veces la cizaña que nos estorba termina siendo una fuerza que nos permite a nosotros ejercitarnos para crecer juntos o para crecer, para fortalecerlo. Posiblemente el grano, el trigo que haya estado más alejado de la cizaña produzca un 30. Y el trigo que estuvo luchando permanentemente con la cizaña, que estuvo enredado con la cizaña, produzca un 60 y hasta un 100 por uno. Su grano fortalecido. Usted sabe que cuando un pájaro va a nacer, ¿no? Todo ave que nace de un huevo, todas las aves nacen de un huevo, ¿no? La víbora también, pero estamos hablando de las aves. Cuando comienza a romper el cascarón, usted no le tiene que facilitar abriéndole la cáscara para que el pichón salga. ¿Por qué? Porque lo va a hacer débil. Es necesario que él salga por su propia cuenta. Y que a quién no le va a dar lástima ver cómo lucha, cómo permanentemente está picando y no puede salir y parece que... Y bueno, al final termina saliendo. Y cuando termina saliendo, sale fortalecido. Sale listo para ya estar caminando y andar picoteando a la par de la gallina, supongamos que sea una gallina, a la par de la gallina. Es importante que nosotros aprendamos a convivir incluso con esas personas que parecerían que a nuestra vida no nos aportan nada. Y dejar que sea Dios el que se encargue en el día del juicio de hacer su labor. Nosotros no estamos autorizados a hacer su labor. Dios trabaja en nosotros a partir del carácter, de la tolerancia, de la capacidad de perdonar, de la dependencia de la gracia. Lo que estaba hablando Gladys anteriormente. Uno depende pura y exclusivamente de la gracia de Dios. Cuando hablaba de lo que tuvo que pasar su esposo, la tolerancia en momentos que parece que es imposible mantener la calma y mantener la compostura, sin embargo, uno se ejercita en esa tolerancia estoica que termina formando un carácter, el carácter ideal del cristiano. Lo mismo pasa en el matrimonio. Cuando nos casamos, yo a los 21 años, imagínense, ¿habré cometido inmadureces? 1.000.000. Pero cuando perseveramos juntos, ¿qué día es hoy?
9. Mañana cumplimos 41 años de casado. 42 años de casado. Todo lo que tuvo que aguantar, pastora. Iba a decir tuve, pero no. Estuvo. O tuvimos. Sí, es mutuo. Dice que los primeros 15 años aguanta la mujer. De ahí para adelante aguanta el hombre. Mi alma. No es al revés. Se lo puedo garantizar. Tengo estudiado, lo tengo leído. En serio, las mujeres como perro en moto, mira. No, pero es cierto. O sea, somos dos observadores totalmente diferentes. Observamos al mundo de manera totalmente diferente. Y lo que debemos entender es que no nos casamos con una persona perfecta. Somos perfectibles, sí, pero no, la otra persona no es perfecta, olvídese. Y esa es, yo te lo digo, Emma, porque sos chiquita, esa es uno de los problemas que tenemos normalmente, que idealizamos. Mi esposa quería casarse con un rubio de ojos celestes, y mirá con qué se casó. Pero en serio, idealizamos a la otra persona. La idealizamos un rato, ¿no? Porque después toca vivir dos cosmovisiones. Total, cuando digo cosmovisiones, lo voy a volver a explicar siempre. Nacimos en familias diferentes, nuestros padres han sido diferentes, nuestras situaciones de vida han sido diferentes. Y cuando nos unimos, ¿no? Tenemos dos enfoques de la vida diferentes. Y empezamos, porque mi mamá hacía, no hay milanesa más rica que la que hacía mi mamá. Y tú, señora, te mira así. Y después encima viene la suegra y te dice, ay no, así no se hacen las cosas porque mi nene le gusta comer. Entonces, y aparece el joven o la joven de la tijera, quiere cortar. Pero son partes y procesos de la vida. Y la otra persona posiblemente no lo diga con intención. No, para nada. Ni cuenta a veces nos damos. Yo esto lo hago así. Para las mujeres es más difícil. Cuando la suegra viene a hacer de comer, bueno, para el hombre no tiene tanto problema. Tiene problema con algunas otras cositas de la suegra. Pero no con eso. Y el acento de la ciega, nosotros lo tenemos que poner en elegir ser trigo. Yo elijo ser trigo. ¿No? Y acá vamos a ver que el fruto revela la identidad. Cuando llega el tiempo de la siega, hay una diferencia abismal entre lo que es la espiga de trigo, no me salía recién, la espiga de trigo, a la espiga de la cizaña. La espiga de trigo, cuando se carga el fruto y ya está maduro el fruto, la espiga de trigo se dobla hacia abajo. Tiene su característica es de humildad y de fruto maduro.
En cambio, la cizalla se mantiene erguida. Podríamos simbolizarlo o compararlo con el orgullo, con la amargura, con granos amargos y narcóticos. Usted no va a ir a pedirle consejos al pastor que sabe que es mezcla de Freddy Krueger y Hombre Tijera. Sale de ahí y sale rajuñado hasta atrás de la oreja, en la espalda, por todos lados, porque el pastor le dio shac, 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 tac, tac, y sale con el pelo cortado a tijeretazo. ¿Quién puede confiar en una persona así? El pastor maduro clama a Dios, discierne, charla y habla como si estuviera hablando con un hijo o con una hija. Y entendemos que el juicio le pertenece al dueño. Y esto lo deja claro Jesús en la separación de las tareas. Dios es el único que tiene la perspectiva adecuada para juzgar esta situación. Entonces vamos de la obligación a la elección. Tu llamado no es ir a limpiar los campos. Tu llamado es elegir ser buen trigo. Tu llamado es ir y sembrar la buena semilla. Esa semilla que dio fruto en tu vida, vas y la sembrás. Y por lo demás, te tenés que dejar de preocupar. Porque el que mantiene el control de su reino, el que mantiene el control del campo, es Dios. No somos nosotros. Tenemos que entender que no podemos cortar a nadie, ni arrancar a nadie. Tenemos que dejar. El Señor vendrá con sus ángeles y sus ángeles apartarán al trigo de la cizaña y uno va a parar al horno de fuego y ahí será el crujir, la sed inagotable, el crujir de diente. Es más, y si nosotros de alguna manera nos encaprichamos de seguir de hacer esta labor, nos vamos a volver, nuestro fruto se va a volver, ¿vieron cuando se apolilla la semilla? ¿No? ¿Por qué? Porque vivimos una vida desgastándonos por tratar de mantener el campo limpio. Terminamos de limpiar acá, allá ya otra vez está lleno. No es nuestra labor. Debemos resplandecer como el sol. Dice la palabra, entonces los íntegros resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los íntegros resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Vas a seguir viviendo atrapado en el impulso de juzgar y arrancar a los demás? ¿Vas a desgastar tu vida haciendo eso? ¿O te vas a colocar en productor de más semilla? Para agrandar el reino, para llevar el reino adelante. Y lo demás dejamos que Dios lo haga. ¿Vas a soltar la ansiedad de tener el control? Por eso le digo, si ustedes quieren conocer a alguien, denle poder. Y se van a dar cuenta que la persona que tiene poder quiere controlar a todos en todo. Y eso termina lastimando a mucha gente. Somos un equipo.
donde yo ocupo mi lugar en el equipo y usted ocupa su lugar. Ahora, si yo como pastor quisiera ocupar el lugar de Dios o de Jesucristo, primero, no me puedo poner el saco porque queda muy grande. Y segundo, lo que puedo hacer es desastre. Entonces debemos soltar la ansiedad del control y elegir confiar en el dueño del campo. Elegir descansar nosotros también en la gracia y saber que Él es el dueño de la cosecha. Entonces, Freddy Krueger, joven de la tijera, suelta las armas, suelta las armas. Deja el juicio, deja de reaccionar en contra de la cizaña de tu entorno. Concéntrate en profundizar tus raíces en el conocimiento de Dios para que en el momento de florecer puedas llevar mucho fruto para el Señor. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios los guarde en el nombre de nuestro Hijo Jesucristo. Amén y amén.